1 de la tarde, 7 minutos. Aquí comienza Sigue la W en digital. Muchas gracias por acompañarnos siempre en esta cita de la 1 de la tarde. Oiga, Paola nos está diciendo, Pastor Caicedo, mire lo que dice. Por acá es que uno puede opinar y que ellos lo lean al aire. Sí, por acá es. Por ahí es. Y también por Twitter, ¿no? Con nuestro numeral. Sí. No puedo creer. Con nuestro numeral No Puedo Creer, ese es el numeral que estamos moviendo hoy a propósito pues de varias noticias. Hay quienes no pueden creer que vaya a cambiar la CPS, hay otros que dicen que sí es necesario, pero queremos hablar de este tema e iniciar esta discusión, Paola, sobre las entidades promotoras de salud, pero queremos ponerlo en términos de propuestas. Lo que propone la CPS al presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que esa forma de intermediación en la salud ya es un fracaso después de 30 años, lo ha dicho Carolina Corcho en otros términos antes de ser ministra de Salud, pero sí dicen que es necesario replantearlo porque como está, no está funcionando bien y es necesario modificarlo. Sí, Andrea, y como lo hemos reiterado en estas revisiones de esta semana, el tema es muy importante porque además ha causado bastante revuelo, bastante polémica. Unos opinan a favor, otros en contra, y por eso es que hemos estado escuchando todas las opiniones, todas las voces de los protagonistas del sector de la salud en Colombia, las enfermeras, la academia, los médicos, por supuesto las IPS también, y ahora vamos a escuchar a las EPS porque son las directamente afectadas en caso de que se elimine este sistema, de que desaparezcan las empresas prestadoras de servicio, y además tienen una propuesta para hacerle al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Sí, es muy importante. Ya vamos a saludar a la representante de estas EPS, de varias de estas EPS, pero antes, Mauricio, un adelanto de lo que nos contaba Carlos. Vamos a hablar de La Calera y de un problema serio que estarían enfrentando porque estarían a puertas de quedarse sin agua muchos proyectos de vivienda que han proliferado en esta zona muy cerca a Bogotá. Sí, es un hecho que ya se ha visto en toda la sabana de Bogotá y es la construcción de urbanizaciones. Muchas de ellas se construyen o se han construido en terrenos que aparentemente eran de uso rural y con este caso de los temas denunciados de volteo de tierras le cambiaron su uso y ahora son suelos para urbanizar. El problema es que para llevar las redes de acueducto generan siempre un gran impacto. Y en este caso de La Calera podría afectar el acueducto que se lleva al municipio directamente y pues va creciendo demográficamente la población y eso es un problema enorme porque no habría agua para todo el mundo. Bien, aquí en Sigue la W leemos sus comentarios. Quiero saludar a Juan Pablo Guerrero, quienes nos dice a todos buenas tardes, al equipo de la W Radio y al Con Ortiz, que le recomienda a Pastor, oiga, sí, Pastor, publique su comentario, así como lo está haciendo, y por supuesto aquí lo leemos. Entonces, ahora sí, lo prometido es deuda, teníamos una cita pendiente y saludo a esta hora a Paula Acosta, presidenta ejecutiva de ASEMI, que representa varias de estas EPS. Gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W en digital. Andrea, muchas gracias. Un saludo también para Paola y para Mauricio y para todas las personas que sintonizan en este momento Sigue la W. Bueno, nos quedamos ayer con una pregunta en punta que le hacía Juan Pablo Calvás y es si usted tiene EPS, tiene plan complementario o tiene salud prepagada, porque eso cambia a veces la visión de lo que muchas personas que no tienen otras alternativas económicas pues tienen que recurrir es a la EPS. Hay unas personas que les va muy bien, pero hay otras que sufren diariamente porque se le demoran las citas, las autorizaciones de procedimientos, de medicamentos, y qué es lo que se está planteando reformar. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Entonces, le reitero la respuesta que le di ayer a Juan Pablo. Yo en ese momento tengo medicina prepagada, pero tal vez en los momentos más importantes en donde he necesitado contar con un seguro de salud ha sido la EPS quien ha respondido por los tratamientos de mis papás. Ya desde hace varios años ellos tuvieron enfermedades muy graves y fue la EPS quien respondió por un tratamiento oncológico en el caso de mi mamá y en el caso de mi papá por un tratamiento de un episodio cerebrovascular. Entonces, yo le doy con mi visión como usuaria. Para mí la EPS en ese momento fue la salvación para poder prestar y para poder acceder a servicios de salud de primera calidad para mis papás.
No, y es que lo decíamos, Paola, que no hay que tampoco satanizar todo el servicio de la CPS. Aquí ya hemos mostrado esas falencias y varios de esos comentarios. Es que son innumerables los comentarios que nos llegan. Oiga, mire que tuve un diagnóstico de una enfermedad y llegó pues muy tarde ese diagnóstico y muy tarde ese tratamiento, pero hay otras personas que sí les funciona pues bien y que han podido pagar una cuota moderadora mínima por un medicamento, por un procedimiento, a pesar de que pues, el costo es bastante alto, pero que tienen derecho y acceso a la salud. Claro, es que no se puede generalizar el funcionamiento de este sistema que como todo pues tiene sus errores, pero también tiene sus cosas positivas. Y uno de los errores que ya incluso lo hemos hablado aquí con Paula, con la representante de ASEMI, y es por lo que digamos se pelea o se cuestiona tanto desde el gobierno entrante, tiene que ver con la intermediación. Paula, recordemos cómo funciona eso y qué es entonces lo que ustedes proponen para acabarla. Perfecto. Paola, muchas gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de contar qué hacen las EPS. Las EPS se encargan del proceso de afiliación, se encargan de una cosa muy importante, que es lo que nosotros todos como usuarios, porque en este momento yo tengo este rol como jefe gremial de ASEMI, que afilia a 10 EPS que cubren cerca de 34 millones de colombianos, pero todos en nuestra otro sombrero, como usuarios del sistema, hemos sentido esa protección financiera, o la gran mayoría, porque nuevamente, acá, si bien es muy importante la prevención y la promoción, en algún momento todos vamos a necesitar la atención médica y esta protección financiera para nuestros hogares en un tratamiento, que nuevamente se lo pongo en primera persona, un tratamiento oncológico que puede llegar a ser muy costoso, o en un tratamiento con unas operaciones de urgencias para un episodio cerebrovascular, que también pueden ser muy costosas, pues realmente lo que terminamos pagando como usuarios del sistema, pues son estos bonos, dependiendo de si estamos en régimen contributivo o en régimen subsidiado, que son diferenciales. El otro tema es organizar y garantizar los servicios de salud para la población. ¿Qué significa esto? Es entender cómo esos servicios de salud, cuál es el perfil, cuáles son las necesidades, y organizar una red que se los pueda dar. Por supuesto, nada es perfecto y acá hay unas falencias que tenemos que entrar a trabajar entre todos los actores del sistema. Hay deficiencias en algunos temas de infraestructura, en donde probablemente necesitamos aparatos para poder avanzar en las mamografías, que es una parte fundamental de prevención, o se necesita formación de algunos grupos de especialistas para poder tener una mayor oportunidad en esas citas, que era parte de lo que me decía Andrea en las palabras de inicio. ¿Qué más tenemos que hacer como EPS? Verificar la calidad de los servicios prestados. Es decir, acá hay un rol de auditoría médica en donde esta auditoría es muy importante para garantizar que efectivamente las personas que están siendo tratadas dentro del sistema tengan las atenciones y los medicamentos que requieren para su condición médica, pero también es una parte muy importante para garantizar transparencia en esas cuentas. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque mucho se ha dicho acerca de que la información de las EPS no es transparente y que no se sabe en qué se gastan los recursos. Como desde ayer ustedes me avisaron que íbamos a hablar un poco de cifras y de costos, yo tengo acá esas cifras, que si quieren las discutimos un poco más adelante, pero lo que quiero decir acá es que dentro del sistema colombiano hay un mecanismo y unos sistemas en donde se registra atención por atención. Eso se llama el estudio de suficiencia de la OPS, es el nombre técnico, pero son millones de registros en donde todos los días, desde todos los prestadores y desde las EPS, se hace el registro de cómo se invierten los recursos y cómo se gastan los recursos de la salud. El otro tema es verificar, es la gestión de riesgo en salud, que nuevamente es ver cuáles son esos peligros que tenemos, cuáles son esos eventos que nos vamos a tener que enfrentar en nuestra vida y poder acompañar y poder tratar de prever esos riesgos en salud, no solamente para que las personas no se enfermen, sino que si ya están enfermas, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Y por último, es la gestión de costos y la búsqueda de eficiencias, en donde como aseguradores buscamos generar unas compras que sean lo más eficientes para que esos recursos, que son unos recursos que también traen esos datos, pues alcancen. Simplemente le doy el dato de régimen contributivo. El valor promedio de lo que se paga por usuario en el régimen contributivo es de 1.109.000 al año, es decir, 92.435 pesos al mes es lo que le pagan a las EPS para que gestionen la salud de la población, y en el régimen subsidiado el valor mensual es de 80.400 pesos.
Sí, nuevamente, con esos recursos es con lo que se gestiona la salud de los colombianos. Sobre los ingresos totales, no sé si puedo continuar o si tienen una contrapregunta. Espéreme un momentico, doctora Paula, y ya vamos a desmenuzar un poco, pero quiero retomar la primera pregunta porque están haciéndole un cuestionamiento aquí en nuestro YouTube Live y aprovecho para leer algunos comentarios. Dice Cristian Camilo, obvio que va a defender las EPS, ellas le pagan. Pregunto, ¿cómo hacen en Inglaterra sin EPS? Pues con un sistema público universal, la intermediación es robo. Dice Fernando Hernández, la gente se queja del servicio acá, supieran cómo es en otros países. Dice Diana Rodríguez, Colombia es el mejor sistema de salud en la TAM, no es perfecto, tiene muchísimas falencias, pero es lo mejor en Latinoamérica. Por Dios, acabar con todo lo que se ha construido, lo que deben es fortalecerlas. Y otra cosa opina Gladys Rodríguez, hay que tener influencias para lograr una buena atención de la EPS, eso es innegable. Ya vamos a continuar con esos otros costos que usted nos menciona, pero quiero hacerle esa pregunta de Luis Bejarano. Doctora Paula, si le fue tan bien, ¿por qué tiene prepagada? Pues mire, en este momento yo tengo prepagada porque genera unas comodidades que tienen que ver, por ejemplo, con servicios hoteleros, en donde cuando uno tiene que estar en un hospital, pues puede tener beneficios que son, por ejemplo, el de tener una habitación particular. Entonces, hay unos beneficios asociados que son también importantes y que en este momento de la vida puedo contribuir, pero le doy una respuesta un poco más de fondo sobre el tema de los planes voluntarios. Y es que este es un mecanismo con el cual las personas que tienen más ingresos pueden aportar y aportan también al sistema por dos vías. Una, porque dejan de consumir estos recursos de la UPC que pueden servir para otras prestaciones y porque al tener este seguro, pues lo que se consume es este seguro adicional sumando recursos a la totalidad del sistema. Quiero retomar una de las preguntas que me hacían del chat en donde se hablaba del sistema británico. El sistema británico, en efecto, es un sistema de oferta que es un sistema de los referenciados y los destacados en todo el mundo. Ese sistema, y le hago la comparación con el caso colombiano, cuesta al año, digamos, en un per cápita, cerca de $5.087, mientras el nuestro, haciendo las cuentas con el dólar de hace unos meses, que es como las tengo, costaba $1.204 al año. Es decir, acá es un sistema que cuesta por persona 5 veces más. Entonces, por supuesto, es una opción y hay muchas opciones y muchos modelos en el mundo. El sistema británico, el sistema español, el sistema francés, son sistemas que están muy bien catalogados y que son sistemas de oferta, pero son sistemas en donde hay unas grandes capacidades, un ejercicio de una rectoría muy importante y también una definición de cuál es ese plan de beneficios que se da a través de la oferta. Creo que con eso respondo, Andrea. Bien, bien, son las preguntas que hacen hasta ahora las personas en nuestro YouTube Live y ahora sí empecemos a desmenuzar más temas que tienen como propuestas y también de diagnóstico de la CPS, Paula. Bueno, pero antes yo quiero preguntarle sobre un tema que seguramente usted ya lo ha mencionado, pero para que profundicemos en eso, y tiene que ver con las declaraciones que siempre ha hecho el presidente electo Gustavo Petro cuando se le pregunta por este tema de la CPS y él dice, es que cobertura no es lo mismo que acceso, porque pues ya sabemos que son 34 millones de personas las que están hoy afiliadas a las EPS y uno diría pues esto es bastante cobertura, pero cuando él dice que esto no tiene nada que ver con el acceso, ¿ustedes qué responden a eso? Realmente son 34 millones las que están afiliadas a estas 10 EPS de ASEMI, pero en el país total son casi 50 millones de personas las que están afiliadas porque tenemos una cobertura. El acceso efectivo, el acceso a las atenciones, pues lo que le puedo dar son las cifras, Paola, si me permite, de cuántas atenciones se hacen al año. Al año se hacen cerca de 783 millones de atenciones dentro del sistema de salud. Es decir, acá nuevamente hay unos temas que son acceso y otros temas que son oportunidad. Acceso es realmente llegar a esos servicios y oportunidad es qué tan pronto puedo llegar yo a esos servicios. Y en los dos tenemos retos. Tenemos retos y yo acá quiero destacar uno que tenemos como país, que es el reto de la brecha entre la ruralidad y la urbanidad. Es muy diferente las personas que están en una zona rural, qué acceso tienen a especialistas, por ejemplo, porque el grueso de los especialistas en nuestro país se encuentran concentrados en las principales capitales, en las 5 principales capitales. Entonces, acá hay un tema en donde tenemos que trabajar y pensar de forma diferente estos problemas para que podamos resolverlos. Me han preguntado ustedes también por el tema de la intermediación y quiero darles también unas cifras que saqué pensando en esta entrevista acerca del balance de diciembre 31 de 2021
que es el más reciente que se tiene. Estos son datos del catálogo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, en donde los ingresos operacionales de las EPS de todas son 59.7 billones. El costo de aseguramiento de salud de esas prestaciones, de los medicamentos, de los dispositivos, fue de 57.84 billones y unos gastos administrativos de 3.5 billones. El resultado para el total de las EPS que estaban en ese momento funcionando a 31 de diciembre de 2021 fue de menos 400.000 millones de pesos. Pero si nos vamos EPS, por supuesto hay unas que tienen unas ganancias en donde los márgenes van, digamos, para las 10 que están en ASEMI, el margen más alto es del 2.95. Es como si usted invierte en un negocio 100.000 pesos y saca una ganancia de 2.900 pesos. Es decir, claramente este es un negocio que mueve muchos recursos y en donde la operación y la transparencia y la gestión de los costos que hacen las EPS es un rol muy importante para que esos recursos alcancen para poder administrar la salud de todos los colombianos, pero también es necesario reconocer que acá hay unos márgenes que dentro de todos los actores del sistema de salud, pues son los más bajos de todos. Entonces, estas cifras que se dicen se están enriqueciendo y hay una intermediación en donde se hacen billonarios, pues realmente yo los invito a que revisen las cifras de la superintendencia y vean realmente cómo funciona este negocio, en donde si bien hay un margen, pues son márgenes muy pequeños, en donde hay un gasto médico que es muy importante, y acá si me permite le doy 3 datos, de estos recursos que les acabo de decir, de los 57.9 billones, 45.5 billones se invirtió en procedimientos, 9 billones en medicamentos y 3.5 billones en dispositivos médicos. Entonces, realmente acá los recursos que se le dan a las EPS para que administren y para que gestionen ese riesgo de salud, pues son reales. Un intermediario, si es un intermediario, pues no tendría que tener pérdidas, simplemente le tendría que pasar la cuenta al Estado y decirle, mire, señor Estado, esto no fue suficiente, acá está su cuenta. Pero ese no es el caso con las aseguradoras en salud, que son las EPS. Si tienen utilidades, pues tienen unas utilidades que, como vemos en estos datos oficiales, son realmente unas utilidades muy razonables, pero si tienen pérdidas, son pérdidas que asumen contra su patrimonio. Bien, esa explicación es importante porque justamente queremos escucharla a usted como representante de este gremio de la CPS. Hemos escuchado a los otros, pero queríamos escucharla a usted. Pero eso también usted comprenderá que recibe una ola de críticas porque muchas personas dicen, oiga, si no fuera un buen negocio, entonces no existirían tantas EPS, incluso empiezan EPS de garaje. Tengo que confesarle que alguna vez una persona que estaba metido en un negocio de una EPS dijo, no, es que ese es el negocio que en este momento está dando mucho dinero, pero es necesario contrastar las cifras. Le leo algunos comentarios. Dice Luis González, ayer estuve esperando una autorización de una radiografía maxilodental. Esperé 2 horas. Fui a agendar la RX y me dijeron que me la daban para el 1 de agosto. Increíble. Dice Yesid Prieto Suárez, para acceder a las medicinas de alto costo en la EPS, por lo general toca poner tutelas. Si el sistema es tan bueno, ¿por qué la presidenta está afiliada a medicina prepagada? Y otro comentario más, y quiero quedarme con esta pregunta. Emilce Mejía Restrepo, el papel puede con todo. Las cifras que usted tiene, ¿cómo puede asegurar que se acerca a la realidad? Y los escándalos de corrupción, ¿qué? Doctora Paula Costa, usted nos dice unas cifras que pues están certificadas también ante la Superintendencia de Salud. Pero ¿por qué entonces los colombianos escuchamos tantos hechos de corrupción del desfalco de Saludcop, que eso lo cogían para hacer hoteles, piscinas, y había un derroche impresionante de dinero? También con el caso de Medimás. En los últimos 3 años, 13 EPS han sido liquidadas. Entonces, ¿cómo comprender que no hay un dinero que se desfalca y que hay una grieta de corrupción en ese sector de las EPS y de la salud? Mire, Andrea, lo que usted dice es, y lo que dicen los oyentes, es algo innegable. Es decir, acá ha habido malos manejos, ha habido malas prácticas, y muchas de las EPS que tienen esas prácticas pues han ido cerrando. Usted me acaba de dar el dato, son 13 EPS que han cerrado en los últimos 3 años. Este es un sector que, como muchos otros, se ha ido depurando y consolidando. Cuando empezó el sistema, empezaron casi 300 EPS. Hoy estamos cerca de 34 EPS funcionando en el mercado, en donde nuevamente las que están en este momento funcionando, las EPS, yo le puedo referir el caso de las afiliadas, en particular a SEMI, no tienen en este momento ningún proceso en la superintendencia, no tienen ninguna medida cautelar,
son EPS que están haciendo un buen trabajo. Entonces, nuevamente acá, pues hay quienes han hecho muy bien el trabajo, quienes lo han hecho regular y quienes lo han hecho mal. Y acá nosotros, como gremio, jamás nos vamos a poner a que haya un proceso de depuración que permita que los colombianos puedan escoger siempre entre las mejores EPS y quienes pueden hacer este trabajo de forma más eficiente. Entonces, es un sector que se ha ido consolidando, es un sector que lleva 30 años construyendo capacidades y es un sector en donde esperamos que estos actores que quedan, que son quienes han probado tener los mejores resultados, pues puedan seguir trabajando y aportando a la salud de los colombianos. Tampoco es que sea tan bueno, doctora Paula, porque depurar pues, casi que obstruye la libre competencia. No es que no sea bueno depurar por irregularidades, pero sí entre menos haya, pues menos competencia y menos opciones para la gente de escoger. Ese punto es muy bueno, Paola, si usted me lo permite, y es que usted me ha preguntado varias veces por las propuestas y yo no he llegado hasta allá en mis respuestas, pero una de las El propuestas que diagnóstico, tenemos pero ya vamos con las propuestas. tiene que ver con esa unificación de los regímenes subsidiado y contributivo. Tenemos planes de beneficios que son iguales entre régimen subsidiado y régimen contributivo. Tenemos una capacidad, digamos, instalada dentro de estas EPS y parte de lo que nosotros estamos proponiendo de unificar estos regímenes tiene que ver con que las personas puedan escoger cualquier EPS, que no tengan ese apellido de EPS del contributivo o EPS del subsidiado, sino que puedan escoger entre cualquier EPS para que puedan tener acceso a la mejor calidad. Creo que eso es muy importante. Este es un sistema en donde los afiliados se pueden mover. Entonces, esa posibilidad de moverse, pues debería permitir también que accedan a las EPS de mejor calidad. Bien, ya hablábamos entonces del diagnóstico. Usted nos daba algunas cifras que soportan pues también lo que tienen que invertir las EPS respecto a lo que ingresa. Estos soportes están ante el gobierno, ante las entidades que controlan todo este sector de la salud. Estamos leyendo algunos comentarios de la gente que dice, venga, sí es necesario reformarla, pero entonces ahora sí, miremos hacia adelante. Ustedes están en conversaciones desde la campaña presidencial con Gustavo Petro, ahora como presidente electo, con su equipo que va a liderar Carolina Corcho en el Ministerio de Salud. Puntualmente, ¿ustedes qué le dicen al presidente? Oiga, no nos elimine, no nos acabe, transformémonos. ¿Cuál es la propuesta que le tienen al presidente electo Gustavo Petro? Mire, la propuesta, se la resumo, Andrea, y es mejoremos lo que tenemos, pero no destruyamos valor dentro del sistema. Esto tiene que ser una reforma de manera integral, en donde la preocupación y los ajustes que se hagan tienen que enfocarse y centrarse en cómo generar mejores resultados para el usuario y no volver hacia atrás. Le voy a leer algunos de los puntos que tenemos dentro de la propuesta. Alineación de todos los agentes del sistema hacia el logro de mejores resultados en salud. Actualización y unificación de los planes de beneficios con criterios de calidad, equidad, solidaridad, progresividad y viabilidad financiera. Direccionamiento, monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios en salud. En ese sector es muy importante no solamente contar que son los datos que yo les he dado hoy, que son cifras estadísticas, sino también valorar y tener mecanismos sistemáticos para valorar esa calidad de los servicios. La oportunidad, que es uno de los comentarios reiterados, siendo uno de esos. Acciones sobre los determinantes en salud, y ahí encontramos un punto de conexión con la propuesta de la campaña de Gustavo Petro. Claramente, acá hay un tema que tiene que ver con acceso a agua, a aire descontaminado, a pisos y a casas en condiciones para que las personas puedan tener una mejor condición de salud, a una nutrición balanceada. Todos estos son aspectos que determinan cuál va a ser su condición en salud y que es muy importante que trabajemos de la mano y de forma intersectorial, porque muchos de estos aspectos tienen que ver con otros de los sectores del gobierno. Una articulación efectiva entre las actividades colectivas e individuales de salud. Y la pandemia nos enseñó que es muy importante podernos articular en el trabajo con las secretarías de salud a nivel municipal y a nivel departamental. Esas barreras que existían, digamos, de hasta dónde llegaba la labor de la EPS en estas tareas colectivas, pues un poco se desdibujó con la pandemia y creemos que este es un buen punto de partida para continuar trabajando de la mano en estas acciones de promoción y prevención. Garantizar la disponibilidad y suficiencia de la oferta de servicios de salud y talento humano en las diferentes regiones del país, especialmente en las zonas diversas, y este tiene que ser un trabajo con prestadores, con la academia, con las facultades de medicina, con las sociedades médicas, para que realmente
se pueda formar este talento humano que requieren los colombianos para poder atender sus necesidades en salud. Por supuesto, hay un tema de sostenibilidad financiera, en donde los recursos para la salud tienen que ser suficientes. También tenemos unas propuestas sobre un sistema de protección social que permita una mayor equidad en el acceso y mejores condiciones de vida para el envejecimiento activo. Colombia es un país que está haciendo una transición demográfica y en donde es muy importante que estos servicios complementarios de salud estén adecuadamente financiados. Y por último, un tema de garantías explícitas para afiliados en materia de oportunidad y supresión de trámites para que no se conviertan estos trámites en barreras de acceso. Acá lo que queremos es trabajar de la mano del gobierno, de los pacientes, de los demás actores del sistema de salud, porque entendemos que esto es un sistema y que tenemos que mejorarlo entre todos. Y es importante esas propuestas para que las personas también pues las vayan detallando. Esto va a ser clave en la discusión con el gobierno. Le leo dos comentarios, doctora Paula. Diana Rodríguez dice, no tengo prepagada y recibo buena atención de mi EPS contributivo. Me la paso en el médico, soy discapacitada, enferma, no es perfecta, deben es mejorar, fiscalizar. Y dice Eduardo, propone mejorar, pero han tenido 20 años para hacer eso y no lo han hecho. Entonces, al ver el coco a la vuelta de la esquina, entonces sí proponen mejorar lo que hay. Pues nada, extinción y ya. Esas propuestas ustedes las tienen. ¿Qué les ha dicho, si esto fue antes de la elección presidencial, el candidato Gustavo Petro, o ahora que ya es presidente a través de su equipo de empalme respecto a estas propuestas? Andrea, aún no hemos tenido un espacio con el equipo de empalme, esperamos tenerlo muy pronto para poder pues reiterar estas propuestas y nuevamente buscar esos temas en donde consideramos hay coincidencias y podemos seguir avanzando. Este no es un sistema perfecto, está lejos de ser un sistema perfecto, pero es un sistema que ha ido mejorando entre los años y tal vez una de las cifras que quisiera darles es que durante los últimos años ha caído de forma muy importante el número de tutelas, tanto en la participación total como en los temas sobre los cuales se tutela. Muchas de estas tutelas tienen que ver ya no con temas de acceso, sino con temas de oportunidad. En el último año cayó un 30% el número de tutelas y yo creo que esto muestra que esas inclusiones tan importantes que se hicieron dentro del plan de beneficios pues han generado un mayor acceso y nuevamente es importante trabajar en esas garantías explícitas de oportunidad para que las personas tengan unos máximos tiempos de espera y el sistema pueda funcionar mejor. Es necesario desarrollar más capacidades, es necesario aprovechar herramientas como la telemedicina y la telesalud para fortalecer nuestro sistema. Necesitamos mejorar sistemas de información. Muchas de las instituciones que tenemos dentro del sistema de salud necesitan también ese fortalecimiento y estamos dispuestos para trabajar. Y pues también agradezco mucho a quienes hacen estas críticas porque también sirven para mejorar y para poder hacer propuestas, nuevamente, ojalá de la mano de los usuarios y los pacientes de cara a este nuevo gobierno y a este proceso de generación de consensos y de mejoras dentro del sistema. Bien, pues Paula Costa, presidenta ejecutiva de ASEMI, que representa varias de las EPS en el país, gracias por ponernos esas propuestas sobre la mesa y eso es lo que tendrá que definir el nuevo presidente Gustavo Petro. Muchas gracias, Paola, Andrea, Mauricio y a todas las personas que nos siguen en Sigue la W. Y Paola, estamos todavía pendientes de esa declaración ya pública como ministra designada de Carolina Corcho, ¿no? Porque ella va a tener que manejar todo esto que no va a ser fácil. Sí, no, Andrea, tremenda papa caliente que tiene en las manos en este momento Carolina Corcho, la nueva ministra de Salud. Por supuesto, nosotros aquí con los micrófonos abiertos para cuando ella quiera dar declaraciones. Entendemos que es un empalme bastante complejo. Este tema de salud, el sector de la salud, tiene muchísimas aristas y por eso vamos a tener paciencia para escuchar lo que diga la nueva ministra. Bueno, y aquí en Sigue la W Digital hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con otra papa caliente que está en La Calera, porque hay personas que están preocupadas porque se podrían quedar sin agua. Esto no daría abasto para cientos de proyectos de vivienda que hay en este lugar.